Me gustaría comenzar el repaso de la lección de la escuela sabática de esta semana diciendo que no tiene como objetivo probar si Jesús era o no divino. Eso ya está bien cimentado en las Escrituras. Jesús es el Hijo eterno de Dios, uno con el Padre, no creado, no engendrado, antes creador de todo lo que existe, un ser eterno, ahora manifestado en carne. Juan había aceptado a Jesús como el Hijo eterno de Dios, el Verbo encarnado, uno con el Padre, en definitiva, Dios. Pero podemos preguntarnos por qué tenía Juan el interés de hacer notar a Jesús como el gran yo soy de las Escrituras. Es bien sabido que los dirigentes judíos no calzaron con Jesús. Las expectativas y pretensiones que ellos tenían del enviado de Dios pues eran muy diferentes a las manifestadas por Jesús. Cuando pensamos en expectativas, las entendemos como un marco de pensamientos en el que yo creo que otro es algo que yo quiero que sea. A pesar de lo claro que habían sido las escrituras del Antiguo Testamento con respecto a la misión del Mesías, recuerde que desde el mismo Edén había sido planteado como el Salvador, el que pondría fin al pecado, los judíos habían desarrollado sus propias expectativas que estaban de acuerdo a lo que ellos querían para sí mismos y no de acuerdo a lo que las escrituras decían. Por lo tanto, el accionar no belicoso de Jesús pues se oponía a sus esperanzas. Sin embargo, Juan tenía bien claro que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios, y permite que sus relatos clarifiquen la identidad de Jesús como participante de la divinidad. El primero de los relatos presentados es la alimentación de los 5,000. El contexto era perfecto, la Pascua. La Pascua se celebraba la liberación de los hebreos de la esclavitud egipcia. Prestemos atención a estos detalles. La Pascua fue el establecimiento de Jehová como el Dios de Israel y Moisés como su líder, asegurando así su interés por cuidar a Israel. Luego lo saca de Egipto y aparece la figura de un líder seguido por una gran multitud, las 12 tribus de Israel. Cruzan el mar. Hay un canto de triunfo y alabanza, viene una amarga decepción por el agua y su fe es probada, y ahora en campo abierto Dios provee alimento para ellos. Luego los lleva a un monte donde les enseña su palabra. Aunque el orden no es igual, vamos a ver cómo eso se cumple en Jesús y la alimentación de los 5,000, vinculando 2 épocas y 2 eventos. En San Juan 3, Jesús se había presentado como el enviado de Dios, testimoniado por las Escrituras y proveniente del Padre, un líder divino humano. Ahora, en Juan 6, Jesús provee para una gran multitud de personas alimentos en una fecha cerca de la Pascua. En el capítulo 6, el verso 1, dice que se fue al otro lado del mar. El verso 2 dice que una gran multitud le seguía porque hacía grandes señales. El verso 3 señala que subió a un monte y en el 5 encontramos a Jesús probando a Felipe. En el verso 11 dice que alimentó a una gran multitud y finalmente los hombres creyeron que él era el profeta que había de venir al mundo. Sin embargo, el propósito de su venida pues estaba muy lejos de las expectativas de los judíos. Su liberación ya no tenía que ver con el dominio romano. Él vino como el gran yo soy. Jesús era más que Moisés, era el Cordero Pascual, aquel que habría de llevar sobre sí mismo la carga del pecado de toda la humanidad. Él deja claro que él era el pan de vida, pero la gente no quiso ver la verdad, pues solo querían ver lo que ellos esperaban, un libertador guerrero que le diera alimento para las tropas en la batalla, que los libertara de los opresores y los exaltara al poder y a la honra. Sin embargo, no pudieron soportar el hecho de que Jesús dijera que era el Hijo de Dios. Así que finalmente la multitud consideró que Jesús no se proclamaba el rey porque ni siquiera él sabía quién era. Aquí encontramos una gran lección. ¿Qué expectativas estás poniendo en Dios? ¿Te estás permitiendo conocerlo tal como es? Los judíos nos enseñaron que las expectativas destruyen las verdaderas relaciones. Ellos no pudieron entender ni el plan ni el propósito de Dios al enviar a su Hijo al mundo. Y bien podría pasarnos lo mismo si no buscamos en las Escrituras al Dios verdadero, alejado de nuestras expectativas acerca de Él. Podemos ver cómo este evento se convierte en la presentación de Jesús como el profeta mayor del cual profetizó Moisés. La segunda muestra de divinidad que vamos a ver es la curación del ciego. Preguntémonos cuál es la razón por la que Juan elige justo esta discapacidad para revelar la divinidad de Jesús. En el libro de la Educación leemos que cuando Jesús vino a este mundo, éste se encontraba en la más profunda oscuridad.
nunca había estado en un nivel tan bajo como entonces. El escepticismo reinaba de manera total. Ya nadie creía en la religión, pues esta estaba cargada de formas y sin fondo verdadero. No había nadie en quien creer. Lo único que ellos anhelaban pues era el hijo de David, un guerrero libertador. Sus ojos estaban ciegos de poder, de fama, de autosuficiencia, de nacionalismo patrio. Estaban enceguecidos por el odio, por la ambición de poder. Así que es por ello que este milagro es crucial. En el capítulo 9 se presenta una discusión entre Jesús y sus discípulos. Había un hombre ciego a la vera del camino y se encontraba mendigando. De acuerdo a la tradición, este hombre o sus padres debían haber pecado. Así que los discípulos preguntan a Jesús quién había sido, quién había pecado para que este hombre fuese ciego. A lo que Jesús responde que esa ceguera pues tenía un propósito, que las obras de Dios fueran manifestadas. Así que lo primero que Jesús hace pues es corregir esa creencia. Hoy en día sabemos que las creencias erróneas modulan nuestra conducta. Así que cuando Jesús corrige la creencia que ligaba el pecado con la enfermedad de este hombre, pues procede a efectuar el milagro. Escupe en el suelo, hace barro, lo unta en los ojos del hombre y luego lo envía a lavarse al estanque de Siloé, que interesantemente traduce como enviado. Este es un milagro que tiene una gran discusión y genera división con respecto a Jesús, porque unos creían que venía de Dios y otros creían que no venía de Dios. Los judíos estaban más interesados en defender su propio punto de vista e inculpar a Jesús que en darle gloria a Dios por el milagro realizado frente a sus ojos. Es interesante que la identidad de Jesús queda confirmada por los mismos fariseos cuando en medio de una pérdida de control de la situación, pues ordenan al joven, ahora ex ciego, que dé gloria a Dios, porque el milagro proviene de Dios, aunque culpan a Jesús de pecado. Aquel hombre no solo había sido sanado de su ceguera física, también había sido sanada, yo sé, su ceguera espiritual. Y esta es peor que la primera. Con este milagro, Jesús deja en claro que Él es el dador de la vista, que es el generador de la luz para la vida de los seres humanos y que puede penetrar nuestras creencias enraizadas que nos llevan al pecado, que nos hacen esclavos. Vino para darnos luz a los ojos, para alumbrarnos el entendimiento, para que pudiésemos ver pues cuál es el camino verdadero y para que pudiésemos andar por él. Sin embargo, esta luz solo puede experimentarla aquel que se relaciona directamente con Jesús como lo hizo este hombre. Sin verlo, creyó en él. Por encima de las opiniones de sus líderes, él estuvo dispuesto a testificar de su fe y además a sufrir por ella. Nótese que aún los propios padres del muchacho temieron las represalias y pues no dieron testimonio directo del milagro realizado. Así, este hombre hizo eco de las palabras de Pablo, cuando dijo que a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Tómate el trabajo de preguntarle al Espíritu Santo qué creencias erróneas tienes acerca de Dios, porque estas creencias, al igual que con los fariseos, va a modular tu manera de relacionarte con Dios y podrían ocasionarte una pérdida eterna. Conviértete mejor, o por el contrario, en un instrumento sencillo a través del cual el Salvador pueda darse a conocer. Finalmente, el tercer milagro tiene que ver con la resurrección de Lázaro. Qué evento más extraordinario, un evento digno de Dios. En Juan 5, Jesús había dejado claro que Él es el dador de la vida. Este es un milagro que se conecta con el de la vista al ciego, por el propósito de la acción. Lázaro muere para que la obra de Dios pueda verse manifiesta. En el capítulo 11 del libro de Juan, el evangelista conecta a Jesús de manera afectiva con una familia. Lázaro, un miembro de la familia, enferma de muerte, y Jesús no parece estar muy afanado por venir a su casa. Finalmente Lázaro muere. Jesús aparece 4 días después para que el milagro no pueda ser cuestionado. Pero al verle, las personas que vinieron al sepelio comienzan a hacerse preguntas que cuestionan su poder. Este que alimenta a la multitud, este que da vista a los ciegos, ¿no podía haber hecho que su amigo no muriera? ¿Por qué lo dejó morir? ¿Tiene realmente el poder? Si el relato terminara allí, pues nosotros
yo creo nos haríamos exactamente las mismas preguntas. Jesús le enseñó a la hermana de Lázaro en San Juan 11, 25 y 26 que Él es la resurrección y la vida, que el que cree en Él, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en Él, dijo Jesús, no morirá para siempre. Pero Jesús tenía un propósito que cumplió al desplegar un poder único, el uso de la palabra. El solo llamado de su voz pudo traer de vuelta a la vida a un hombre que día ya de esa manera confirmó su identidad divina como el Dios de la vida. Si alimentar la multitud, si devolverle la vista a un ciego no fueron suficientes para confirmar que provenía de Dios, devolverle la vida a un hombre estaba fuera de discusión. Definitivamente Jesús es Dios, porque nadie ha hecho jamás las obras que Él hizo. Mira, no importa qué tan lejos hayas ido, no importa qué tan muerto te encuentres en tus delitos y pecados. Si tú eliges creer en Jesús, Él es Dios y puede devolverte la vida. Él murió por ti para que tú tengas vida. Él puede sanarte, Él puede perdonarte, Él puede limpiarte, puede hacer que vuelvas a nacer. Sin importar el tiempo que lleves, Lázaro llevaba 4 días, estaba en descomposición, no importa el tiempo que lleves, Jesús puede darte vida, pero tú tienes que elegirlo. Lázaro había creído en Jesús mientras estaba en vida. Ahora tú puedes creer en Él y Él podrá sanarte también. Cada ser humano que se encuentra con la gran verdad de que Jesús es Dios, se ve obligado a tomar una posición. Y podemos ver como mínimo 4 grupos de personas. Un grupo son los espectadores, que al parecer tienen una posición neutral. Sin embargo, de acuerdo a la teoría de la comunicación expuesta por Paul Watzlawick, es imposible no comunicar. Así que este grupo de espectadores estaba comunicando al no tomar abiertamente una posición. Se hacía parte de la mayoría, en este caso de los que rechazaban a Jesús. Recordemos que la gran multitud que fue beneficiada con el alimento, al principio parecieron creer en Jesús, pero cuando fueron confrontados, entonces se hicieron de lado, entonces lo rechazaron. El segundo grupo son aquellos que ceden a la presión, como los padres del joven que no quisieron involucrarse, no defendieron la causa de su hijo y por lo tanto también se dirigieron al bando de la mayoría, aunque su razón haya sido el miedo. Un tercer grupo serían los líderes religiosos. Son aquellos que abiertamente rechazan el ministerio de Jesús y ellos estaban dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de defender su posición. Y finalmente están aquellos que han recibido directamente el milagro, como el hombre ciego y como el hombre que recibe la vida, en este caso Lázaro. Representan el grupo de personas que se relacionan íntimamente con Jesús, que tienen una experiencia personal con Él. Y como Pablo, no habrá nada ni nadie que pueda separarlos del amor de Cristo. ¿Y tú? ¿En quién crees? Recuerda que tu conducta dependerá de tu creencia. Que Dios te bendiga.